Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la cuenta de Omar. Hoy día número 3, Tiferet de Gesed. Ahora descubriremos qué significan. Por lo pronto, darles las gracias por estar cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un magnífico día. Vamos a comenzar un nuevo episodio. Como recordamos, la cuenta de Omar, que es el trajinar por el desierto desde la salida de Egipto en Pesaj hasta la recepción de la Torá en el monte Sinai, eso es lo que es la cuenta del Omer. Y debemos recordar aspectos básicos para entender qué significa, dado que Egipto, Mitzrayim, tiene la misma raíz que la palabra Misra, limitado, estrecho. Es decir, cuando hablamos de Egipto estamos hablando de lo estrecho. Esa es la metáfora. Cuando hablamos del faraón, Paró, en hebreo, estamos hablando de, con las mismas palabras se forman con las mismas letras, perdón, se forman dos palabras. Pa y Ra, boca mala. Es decir que, cuando estamos hablando de ser esclavos del faraón, estamos hablando de ser esclavos de la boca mala. Y malo, o mala, en hebreo, Resh Ain, Ra, son las iniciales de dos palabras más que es Ratzon Atzmi, deseo egoísta. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de ser esclavos del faraón, ser esclavos de Egipto, ser esclavos de lo estrecho, de la boca mala, caemos en el entendimiento de que el deseo egoísta es uno de sus motores. ¿Por qué? Porque es una corrupción del deseo de recibir. Y este mundo funciona exclusivamente a través del deseo de recibir. De modo que ahí está la clave para entender. Cuando empezamos a ser libres o empezamos nuestro camino hacia la libertad, estamos empezando un camino hacia dejar ese deseo egoísta, hacia dejar esa boca mala, para poder liberarnos de las cadenas, de la esclavitud, de los límites de la esclavitud. De modo que ahí es donde empezamos a entender los saltos cuánticos. ¿Conocen la expresión del salto cuántico? Hoy es bastante conocida y tiene una función energética el salto cuántico. Es una explicación del mundo de la física. Si ustedes se acuerdan de los electrones, perdón, de los átomos, tenían un núcleo con protones y neutrones y una de electrones. Bien, el salto cuántico es lo que se entiende cuando uno de estos electrones salta de un nivel de energía a un nivel de energía superior. Bien. Los electrones, esa nube que está sobre el núcleo, recuerden de esos dibujitos de la escuela secundaria, mientras más cerca del núcleo está, tiene un menor nivel de energía. Es decir, su energía está tan pegada al núcleo que no tiene tanta libertad de moverse ese electrón. Pero los que están más lejos del núcleo tienen un mayor nivel de energía porque son más libres, pueden moverse. Eso quiere decir que cuando nosotros combinamos moléculas, lo que se mueven son los electrones. Eso es un salto cuántico. Y es esto mismo, Pesaj, de Pesaj a Shavuot, la cuenta del Omer, es un salto cuántico. En el sentido de que vamos a ir armonizando todos estos aspectos emocionales, que es un nivel del alma, y nos llevará a estar en condiciones de tener un nuevo nivel de energía, nivel de vibración, listos para
recibir la Torá, que no es más ni menos que el código, el manual de funcionamiento de este mundo. De ahí que la palabra Pesaj en hebreo signifique un salto. Y ese salto a la libertad siempre lo explico con la historia de Jacob y Esaú y Esav. Jacob, hermano de Esav, gemelos, nació agarrado al talón de su hermano. Por eso es que se llama Jacob, porque significa literalmente talón. Es decir, la parte más baja del ser humano cuando está de pie. Y a través de la metáfora de el conflicto entre Jacob y Esav, y se fluye no, ese conflicto de donde el hermano quería matar a su hermano por haberlo engañado, lo va persiguiendo. Y encuentra, cuando ya no tiene escapatoria, Jacob tiene un sueño, el famoso sueño de Jacob, la famosa escalera de Jacob, donde combate con el ángel de Esaf, es decir, el guía espiritual de Esaf, y lo vence. Entonces el creador le dice, dejarás de llamarte Jacob y pasarás a llamarte Israel. Dejarás de ser reconocido como lo más bajo del ser humano, el talón, para ser reconocido como Israel. ¿Y qué significa Israel? Es un acrónimo. Y Ashar El, las mismas letras forman dos palabras, directo a Dios. Eso quiere decir que estamos en contacto con el Creador, con esa energía primordial. Eso significa Israel. Es decir, es un salto cuántico. Es un salto desde el mundo inferior al mundo superior. Pero eso no quiere decir que el mundo inferior es menos que el mundo superior. No, es mucho más importante en nuestro tiempo el mundo inferior, porque este es el mundo de la acción. Es decir, nosotros estamos aquí para hacer obras, para obrar. Si no estuviéramos aquí, no podemos obrar. Esa es la importancia del mundo físico. Está subordinado al mundo superior, el mundo físico, pero es tan importante porque sin él no podría haber manifestación de nada. Entonces nosotros aquí estamos para hacer. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que iremos descubriendo a lo largo de todo este proceso. El árbol de la vida es un resumen de cómo funciona toda la estructura, toda la energía de este mundo. Comienza con una conexión al mundo superior llamado Keter, que se traduce como la corona, y va haciendo un recorrido. Si bien, como ven, hay 22 canales que todos juegan, pero hay un camino que se llama el Zav, el rayo relampagueante, o el camino del Shefa, que sigue la línea de Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Ese sería como el camino principal. No es que es mejor que los demás, no, es el camino más directo. Entonces, todo ese camino se resume en el mundo de la acción. La energía en el mundo superior, sin forma, es decir, en un estado semilla, comienza a descender a los mundos inferiores, llamado el mundo de la creación, donde es el primer contacto de la energía sin forma a su primera forma, a través de Gesed, Geburah y Tiferet. Y luego atraviesa una segunda transformación en el mundo de la formación, que son aspectos más emocionales. Vamos refinando esa forma a través de Netzat, Od y Yesod. Y cuando eso ya está formado, le damos vida, simbólicamente, en Malhut, es decir, ha sido manifestado, ha sido creado en un mundo de límites, como es el mundo de Malhut.
¿Se entiende metafóricamente cómo funciona estos niveles de energía? Porque esto es lo que cada uno de nosotros somos, transmutadores, transformadores. Somos co-creadores de realidad. Y ahí es donde estamos transformando la realidad, es decir, creando eventos en esta vida. Que de hecho lo hacemos. Ayer un poquito en tono de broma les decía, les voy a contar un secreto, no se lo digan a nadie, pero todos entendemos que estamos creando realidad constantemente. El problema es que al no pensar en ello, estamos creando lo que surge y es más probable que creemos caos a nuestro alrededor que bendiciones, porque no hemos reparado en armonizar todos esos procesos con los que hemos estado viviendo esta vida y todas las vidas anteriores. Porque recordemos que también estamos en un contexto muy importante, porque como les decía, nosotros aquí estamos transformando realidad, co-creando realidad, y en este mundo de la experiencia transformamos la parte de la energía de nuestra propia alma, también transformamos la energía que heredamos de nuestros ancestros, porque cada uno de nosotros es un nuevo ciclo de rectificación de toda la energía de nuestros ancestros, de nuestro clan familiar. Y entre todos formamos un único clan familiar que es la humanidad en todo su conjunto. Esa es la clave de este mundo y de nuestro obrar en este mundo. Y así como el árbol de la vida, en su estructura, como lo acabo de explicar, cada una de estas dimensiones, llamadas sefirot, cada sefirá, que sería el término en singular, cada sefirá tiene adentro de sí misma un árbol de la vida. Es decir, que cada una de estas dimensiones también tiene sus sutilezas. Y eso es lo que vamos a transformar en estos 49 días. Estos 49 días corresponden a los 49 días que comprenden desde Gesed a Malhut y las 7 dimensiones inferiores que ahí explicaremos en un momento. Porque estas 7 dimensiones son las 7 dimensiones del mundo físico. Son las 7 dimensiones del mundo de lo que nosotros entendemos como la creación, como el universo. Esa es nuestra función aquí. Y eso se manifiesta a través de la cópula entre dos energías, la energía masculina y la energía femenina. La energía femenina es una energía contractiva, la energía masculina es una energía expansiva. De modo que cuando hablamos entre lo femenino y lo masculino, estamos hablando de, por ejemplo, una respiración. Yo inhalo, mis pulmones se expanden, pero no pueden expandirse infinitamente. Hay una contención en esa expansión. La expansión es masculina, la contención es femenina. Cuando yo exhalo, la contracción es femenina y la contención de esa contracción es masculina. Entonces, no es absolutamente ni masculino ni femenino. Es una danza entre las distintas energías. Ese es el pulso, el latir de este mundo.
Y eso es lo que vamos haciendo a lo largo de todo el camino. Como venimos viendo en estos días, dentro de cada sefirá están las 7 dimensiones de cada una. Y es lo que vemos día con día. De modo que los 7 aspectos emocionales de estas 7 dimensiones son los que iremos rectificando cada día, a través del entendimiento y a través de distintas dinámicas. En los años anteriores hemos trabajado distintas dinámicas, hoy estamos más enfocados en este ciclo a la experiencia de la vibración, a entender ese fluir de la energía. Para hablar a nivel conceptual, para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando decimos Gesed, Geburah, Tiferet. Gesed, misericordia, benevolencia, entrega. Esa es la traducción, la misericordia, o lo que llamamos el amor gratuito. Gesed es el primer estadio de la energía en el mundo de la creación, es decir, en nuestro universo es la puerta por donde ingresa la energía. Por eso es que es el amor gratuito. Cuando se habla del amor al prójimo, cuando se habla del amor gratuito, tenemos que entenderlo no como un sentimiento, sino como una acción, como un servicio. Gesed es el servicio de ser útil. Lo explicaba en los episodios anteriores, en especial en el primero. Una sonrisa, un acto de bondad, ayudar, dar tu lugar, sostener la puerta, conversar con alguien. Actos simples. Gesed, bondad, caridad, sedaká, no significa dar cosas, significa estar ahí para el otro. Esa es la mayor expresión de amor. Por eso es que cuando se habla en términos más religiosos de el amor de Dios, el amor, muchos no entienden y se confunden y lo llevan a la emoción. Y dicen, bueno, ¿cómo puede ser que pasen tantas cosas negativas si es amor? Bueno, es que no estás entendiendo qué significa el amor. Todo eso significa que hay falta de amor, pero no porque no se quieran, o porque se odien, o porque se detestan, sino porque no hay un servicio a. Todo eso está actuando como un potenciador, porque siempre que hay un conflicto, siempre hay mucha otra gente que se motiva para brindar benevolencia a eso que está pasando. Es decir, que es un activador de ese amor gratuito. Pero bueno, no vamos a ir demasiado por ahí porque es confuso a veces. Pero esa es la misericordia, ese es el amor divino. El que cada uno entienda que está al servicio de. Geburah, fortaleza, restricción, disciplina, límites. Geburah es una energía de restricción, de contracción, de límites. Es una energía tan importante como el Gesed. Y este mundo en el cual vivimos es un mundo construido a través de los límites. Es decir, que nosotros estamos aquí limitados en este mundo. Y ese límite solo puede ser superado, trascendido a través del Gesed, a través del amor gratuito. Más adelante explicaré cosas. Pero quedémonos con esta idea. Los límites de este mundo solo pueden ser trascendidos a través del amor gratuito. Tiferet. Tiferet es la belleza, es el equilibrio entre, es el equilibrio entre Gesed y Geburah.
Es la cópula entre Gesed y Geburah. Belleza, compasión, armonía, amor maduro. Es justamente eso. Es la interacción entre el dar y el recibir, entre el amor y la restricción, entre saber cuánto amar, cuánto poner límites. Ese es el equilibrio. Tiferet. Si vamos a Netzach, la siguiente, victoria, ambición, perseverancia, emociones. El Netzach, Od y Yesod, que son las tres que siguen, están dentro del mundo emocional. Es decir, que estamos hablando de condiciones emocionales. Netzach, dentro del mundo emocional simbólico. Od, que es la sefira que está al lado. Lo emocional a través de lo estructurado. Por eso siempre Od se asocia al lenguaje, porque es igual de creativo que Netzach, pero el lenguaje necesita una estructura. La pintura, el baile o la música, si bien también tienen su estructura, pero puede ser mucho más simbólico que la palabra. La palabra sí o sí necesita de más estructura para ser entendida, si no, no se entendería. Y Od tiene que ver con la humildad, con el esplendor, con la honestidad, justamente porque está asociada a la palabra. La creatividad a través de la palabra. Y finalmente Yesod, dentro de esta triada, es el compendio, es la cópula entre Netzed y Od. El equilibrio entre las ambiciones, entre la humildad, entre la perseverancia y la honestidad. Es el fundamento, primero, de quiénes somos en este mundo, en esta vida, y está identificada con el ego, que no es nada más ni nada menos que nuestro motor en este mundo y en esta vida. Un ego desequilibrado, tanto por exceso o por defecto, puede ser que alguien se sienta demasiado poco o se sienta demasiado en general. Entonces, no, yo soy muy bueno, soy lo mejor del mundo, o no, yo soy insignificante. Cualquiera de los dos son desequilibrios de Yesod. Pero, ¿qué es lo importante de Yesod? Que si prestan atención, es la única que se conecta directamente al mundo físico, al Malhut. Eso quiere decir que un ego desequilibrado lo que me va a limitar es en lo que yo sea capaz de manifestar en el mundo físico. O porque manifiesto algo sin sustento que se va tan fácil como llega, o directamente me dificulta crear algo en este mundo físico. Bien, y finalmente el mundo físico Malhut es justamente eso, la experiencia de vida o las dinámicas de vínculos. Y así es como se construye lo que llamamos la cuenta de Omer y todo lo que iremos haciendo a lo largo de estos días. Reitero estas explicaciones, por ahí los que ya vienen de años anteriores o se sumaron en el día 1 de esta serie, porque vamos explicando los detalles a lo largo del que avancen los episodios, iremos haciendo mucho más cortas las introducciones, pero considero que son explicaciones importantes porque nos permitirá entender qué significa el resto de cada uno de estos programas. Finalmente, la estructura de cada una de estas dimensiones, aquí puse el ejemplo de Gesed, la primera, donde vamos a explorar cada una de estas dimensiones y subdimensiones. Hoy nos toca Tiferet de Gesed, que es la tercera. Mañana, Netzach de Gesed, O de Gesed, Yesod, y así hasta el día séptimo. El octavo día comenzaremos con Gesed de Geburah, de la siguiente. Entonces iremos avanzando en cada día, para finalmente, luego de atravesar por las 7 dimensiones, los 7 días de cada una de estas 7 semanas, llegaremos al día 50, que es la entrega de la Torah. Y
Dios mediante, habremos estado tan armonizados en todo este proceso que seremos capaces de crear realidad de una manera hermosa. ¿Ven? ¿Y cómo creamos realidad? Bueno, tenemos que entender el alma. En Kabbalah se explica que el alma tiene 5 niveles, donde el cuerpo, se llama Nefesh, es el alma en estado denso. Es el nivel más denso de la energía del alma, que es el recipiente que recibe las otras energías. Ruach se traduce como espíritu o aliento o hálito de vida. Ruach, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se describe con Ruach HaKodesh. Ruach espíritu, HaKodesh santo. El Ruach HaKodesh o el Ruach es el mundo emocional. Es lo que da vida al Nefesh, el Ruach. Es lo que motiva, es lo que pone en acción. Así como cuando te emocionás y querés hacer algo o cuando te deprimís y no querés hacer nada, bueno, no es casualidad. Cualquier desequilibrio en el Ruach afectará nuestra función en el mundo físico, en el mundo de la acción. Tenemos el Neshama, que se traduce literalmente como alma, pero en términos cabalísticos, Neshama es nuestra identidad verdadera del alma. No es quién sos, no es tu nombre de ahora, no es quién crees ser cuando ves al espejo. Es el software que te habita, es esa energía interna que conoce todos los secretos de toda tu experiencia de vida, de esta vida y de las demás. Y tenemos dos más que son de nivel superior, Haya y Yehida, que es un nivel de vibración más elevado. Simbólicamente se la expresan como el nivel de Haya, metafóricamente sería a tener a Moisés frente a la zarza ardiente conversando con el Creador. Ese nivel de estar frente al Creador, de frente al Creador, eso sería el nivel de Haya. Es ese nivel de energía que maneja, ese nivel de alma. Y Yehida ya sería estar en contacto con el Creador. De modo que cada uno de nosotros, su alma está directamente vinculada al Creador a través de Yehida, recibe información a través de Haya, esa información es enviada a Neshama, Neshama al Ruach y Ruach al Nefesh. Esa comunicación es lo que llamamos coherencia álmica. La coherencia álmica es la comunicación efectiva entre todos estos niveles. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Bueno, como está todo descontrolado, hay un teléfono descompuesto. No logramos poner de manifiesto todo lo que recibimos como información, sea a través de sueños, a través de intuiciones, a través de tu talento natural, que no llega a ser puesto en práctica. Bueno, crear realidad, estar al servicio del creador es justamente eso, que esa coherencia esté presente. Y todo lo que recibimos de información lo podamos llevar a cabo. Porque, una vez más, estamos al servicio del creador en este plano. Al servicio del creador para hacer de este mundo un jardín del Edén. Y eso solamente se logra siendo útil a este mundo. Y es interesante entender que los niveles del alma están directamente relacionados también con los mundos del árbol de la vida. Nefesh, el cuerpo, con el mundo de la acción. Ruach, el espíritu, con el mundo emocional. Neshama, relacionado con el mundo de la creación, o el pensamiento, o la mente, como habíamos dicho antes. Hayá, con el nivel superior. Ahí le puse la nada porque es sin forma. Y Yehida vendría a ser con el infinito, ¿no? Con la esencia creadora.
Dicho esto, vamos a comenzar con el día de hoy, día número 3, Tiferet de Gesed. Como ven, toda esta explicación e introducción es para entender lo que vamos a hablar ahora. Porque ya entendemos qué es Tiferet y ya entendemos qué es Gesed. Entonces, nos será más fácil entender que Tiferet de Gesed es el equilibrio entre el límite de Geburah y el amor gratuito de Gesed. Entonces, lo definimos como el amor equilibrado. El desafío del día de hoy es vivir en este amor equilibrado. Saber dar y recibir. Saber estar, pero también saber proteger tu energía. Saber respetarte. Por eso también le llamamos la misericordia. Armonizada. La belleza de Tiferet, recuerdan que lo llamamos belleza, que es la traducción de Tiferet, la belleza del amor, está en la caridad, en el Sedaká, brindar de corazón a otro. Eso es belleza y eso es Tiferet de Gesed. Pero dar también tiene su nivel de responsabilidad. Porque muchas veces dar puede estar vestido de ego. Yo doy o hago tal cosa como para que digan, mira que lo que hace este hombre. Oh, mira". Entonces uno da y hace publicidad de lo que da como para aparentar. Bien, habrán visto en redes muchos, entre comillas, influencers que van y hacen una campaña en sus redes juntando basura, qué sé yo, y otro que estaba filmando, lejos lo filman y ven como ese que posteaba que juntaba basura, deja la bolsa ahí a un costado porque ya hizo su video y se fue. Bueno, eso es un desequilibrio de Tiferet, de Gesed, de rigor, o sea, no tiene ninguna vergüenza de nada. Eso es una persona desequilibrada en toda esta triada, Gesed, Geburah y Tiferet. ¿Bien? Entonces, la belleza está en la grandeza de dar, en ese propio acto. Pero debemos saber cuándo dar y cómo dar, y la energía correcta para dar. Bien, yo siempre cuento un ejemplo que me pasó y lo voy a combinar con un cuento clásico que dice que cuentan todos los cabalistas o los rabinos. Dice que había un rabino en un tren y alumnos de Kabbalah lo reconocen y lo saludan muy efusivos y les dice, "Oh, bueno, rabino, enséñanos algo". Y el rabino dice, no, no les voy a enseñar nada, váyanse. Entonces, bueno, quedaron medios impactados y se fueron. Y al rato aparece el rabino donde estaban estos chicos y le dice, bueno, ahora sí les voy a enseñar. Y les enseñaron. Y después le preguntan, perdón, pero ¿por qué no nos enseñó cuando se lo preguntamos? Dice, es que cuando me preguntaron y me reconocieron y me saludaron tan efusivamente, yo sentí como una exaltación, un reconocimiento. Entonces no quería que lo que fuera a enseñar esté contaminado con ese sentimiento. Entonces cuando se me pasó, vine y les compartí algo. ¿Y por qué digo que me pasó? No es que nadie me reconoció ni nada, pero bueno, sí, pero ahora van a entender. Eh, hace un tiempo, varios años, iba en un micro, un colectivo, le decimos acá, un bus, y sube un chico con una guitarra a hacer cantar, entonces, y pasa la gorra era para la época de las fiestas, finales de diciembre. Aquí es verano,
en el sur, así que hacía calor. Es época donde se ve mucho eso. Entonces yo no tenía cambio, tenía unos billetes y eran todos no me acuerdo cuál era la denominación, pero era la más alta denominación en pesos argentinos. Entonces le doy de eso. Y claro, era mucho como para una contribución. Pero como era lo que tenía y quería darlo, se lo di. Entonces quedó muy sorprendido. Y al ponerle una semana después, no me acuerdo, pero no pasaron muchos días. Tal vez no llegó ni a una semana. Me lo encontré en otro bus, y me reconoció. Me miró así, me saludó, dijo, "Uy, ya hice, habrá pensado, ¿no? Bueno, ya tengo por lo menos para... Y ese reconocimiento me hizo dudar y no le di nada en ese momento. Porque digo, no quiero darle porque sentí como, bueno, ahora le voy a dar más. Y digo, no, está mal. Porque no quería darle. La primera vez le di porque sentía el deseo genuino de darle. Pero la segunda vez, querer dar más, era por reconocimiento egoico. Y no le di nada. Yo me sentí mal, pero en ese momento digo, no, no te voy a dar nada. Lo saludé, bueno, hoy no te puedo dar nada. Digo, bueno, gracias igual. O sea, como ven, son cosas cotidianas que nos pasan. Y esto es lo que yo quiero que entendamos. Que cuando hablamos de Tiferet, de Gesed, por lo general los ejemplos son siempre de rabinos y grandes sabios, pero nosotros estamos en la vida cotidiana y esto es nuestra vida cotidiana, porque ahí es donde está la grandeza de la vida, en lo cotidiano. Entonces debemos aprender a interpretarnos, darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces el acto de amor, de belleza, de grandeza, de dar, es porque de verdad quiero o porque quiero aparentar y que digan, grosso, ¿cómo andás? Y hay que saber reconocer eso. ¿Bien? Siempre cuento el mismo ejemplo, pero es que no me ha pasado otra vez. Cuento la única vez que me pasó. Bien, entonces cuando hablamos de Tiferet de Gesed, en equilibrio, es ese dar de corazón, pero equilibrado. Es decir, que no haya un rigor que te desequilibre el ego para aparentar. Y si lo vemos en el árbol de la vida, como les digo, Tiferet es el compendio entre Gesed y Geburah. Es lo que equilibra, o es lo que se manifiesta. El equilibrio se manifiesta para equilibrar los otros dos. Bien, espero que estos ejemplos o estas explicaciones trato de que sean lo más cotidianas y simples posible, porque la idea es que nos sean útiles, porque cuando te son útiles vos vas a poder ser útil a los demás. Bien, entonces, dentro de las dinámicas de corrección que proponemos, ya que nos damos cuenta de qué es cada una de estas dinámicas de energía de cada día, vamos a tratar de ponerlas en orden. Entonces, hay dos aspectos que puedes llevar a cabo hoy. Encontrar el equilibrio y darte tu lugar, tu espacio. Ok, voy a dar el Tiferet de Gesed, el dar en equilibrio, pero me lo voy a dar a mí. Siempre estoy para los demás. Bueno, hoy me voy a retirar y voy a armonizar mi propia energía. Quiero leer algo, quiero tomarme un mate a la sombra de un arbolito, quiero ir al parque, quiero sentarme a leer algo sin, aunque sea momentos, no es que tengas que tomar todo el día, pero que seas consciente de un momento, decir, este es mi momento. Bien, eso como una posibilidad para que hagas hoy.
Recordemos que cuando digo hoy es a partir de ahora hasta el atardecer de mañana. Y otra acción que puedes llevar hoy es analizar tus actos de Gesed y darte cuenta de la grandeza que has hecho. Bueno, hoy le empujé un carrito a una señora, le cargué una bolsa, sonreí más de la cuenta. Bien, y esos actos, identificarlos como aspectos positivos dentro de tu propia experiencia de vida, para ir potenciando ese Gesed del que hablé en el primer episodio y expliqué por qué era tan importante, para que todo se manifieste. Bien, esas como correcciones actitudinales que te recomiendo para hoy. Y a nivel energético vamos a hacer nuestra dinámica, nuestra meditación de coherencia álmica, donde vamos a trabajar con la oración Anamejoaj en todos sus niveles, porque en cada nivel, cada una de estas frases, de la primera hasta la última, está relacionada con el Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od y Yesod, las 7 dimensiones del mundo físico. Eso quiere decir que Anabejoaj está en total correlación con nuestra energía o la energía de este mundo. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerla en contexto con nuestro canal central. ¿No? La energía de los 7 centros del canal central, donde coinciden en algo los chakras, conocidos los chakras, los centros de energía, con aspectos de la Sefirot. Si bien no vamos a prestar atención por ahora, esta dinámica irá modificándose con el tiempo, a medida que avancen los días. Pero ahora nos enfocamos solo en el canal central. Tenemos un centro de energía sobre la cabeza, que vendría a ser Keter, un centro de energía en la glándula pineal, que en términos de conectar la estructura del árbol de la vida al cuerpo humano, Jochma vendría a ser el hemisferio derecho y Binah el hemisferio izquierdo. Entonces, este centro de energía en el cual nos enfocaremos está en el centro de esos dos, en la glándula pineal. ¿Bien? Por eso es que estamos combinando centros de energía. En la garganta, ese centro de energía podría ser equivalente al sexto chakra o a la dimensión de Da'at, que no es específicamente una sefirá, pero bueno, no vamos a profundizar ahí. Y luego tenemos Tiferet en el corazón, un centro de energía, y en el plexo solar, otro centro de energía, que vendrían a ser el chakra corazón y el chakra del plexo solar, pero para nosotros sería todo Tiferet. En los genitales o en el perineo vendría a ser Yesod y en los pies Malhut, en términos del árbol de la vida. ¿Bien? Hablando en términos de chakras, Yesod estaría en el chakra base y no hay chakra en los pies, al menos en los 7 centros, pero para nosotros sí es un centro de energía, Malhut. Entonces, estos centros de energía en todo el cuerpo físico, energético, etérico, todo eso lo dejamos como explicación, no nos interesa ahora como explicación, pero sí entender qué estamos haciendo. Bien, porque toda nuestra energía está relacionada con
los chakras, perdón, con las sefirot y las subsefirot. Vamos a buscar. Bueno, no importa. Otro día lo explico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar en el chakra superior, en Keter, y vamos a ir vibrando. ¿Qué significa vibrando? Vamos a poner en palabras cada una de las frases. No importa que no las sepas, que no la entiendas, simplemente vas a repetir conmigo cada palabra, cada frase. Y lo vamos a poner a vibrar en ese centro de energía. Bien, con una chispa de luz, con una esfera de luz en cada uno de estos puntos del cuerpo. Bien, y vamos a hacer un camino de ida y vuelta. Comenzamos en la cabeza, llegamos a los pies y después volvemos a la cabeza, porque cuando retornamos arriba, nos vamos a enfocar en la glándula pineal y vamos a acceder a ese mundo cuántico. Vamos a alejarnos del mundo de la dimensión de acción y reacción a un nivel más vibracional. Y en ese mundo vibracional vamos a poner la intención de generar armonía a todas las almas. ¿Bien? Y como nuestra energía es más potente que las otras, fluye esa energía. Bien, comenzamos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas. Comenzamos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Inspiramos profundamente. Una vez más. Inspiramos profundamente. Una vez más. Nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada. Y te vas a ver en su centro como un haz de luz blanco. Toda tu silueta como un haz de luz. Y vamos a comenzar. Solo inspira profundamente. Recuerda que luego de verbalizar cada frase, te voy a pedir que pongas tu lengua en el paladar blando para cerrar una conexión energética. Tu lengua con el paladar. Y la vas a dejar ahí toda la introspección. ¿Bien? Cuando hables no, porque te va a cortar hablar y no queremos. Así que habla normalmente y cuando te diga conecta la lengua, la pegas al paladar. ¿Bien? Inspiramos profundamente. La música de fondo tiene una frecuencia de 528 Hz, una energía de sanación, una vibración de sanación. Inspiramos. Y vamos a visualizar ahora sobre nuestra cabeza una chispa de luz. Y vamos a hacerla vibrar con la frecuencia de la primera frase de Navejoa. Repite conmigo. Navejoa, Gedula Yemineja.
Tatir Serura. Una vez más. Anna Bejoach. Gedulá Yemineja. Tatir Serura. Una vez más. Anna Bejoach. Gedulá Yemineja. Tatir Serura. Una vez más. Anna Bejoach. Gedulá Yemineja. Tatir Serura. Enfoca tu atención sobre tu cabeza en esa chispa de luz. Conecta tu lengua al paladar. Y simplemente siente esa vibración que se expande a todos tus niveles de energía. Vemos ahora una chispa de luz en la glándula pineal, en el centro de la cabeza, en el centro del cerebro. Y repite conmigo. Kabel Rinat Amha Sagvenu Taharenu Nora. Esta es la segunda frase de una vez más. Kabel Rinat Amha Sagvenu Taharenu Nora. Y sientes esa vibración en la glándula pineal. Y una vez más. Kabel Rinat Amha Sagvenu Taharenu Nora. Conecta tu lengua al paladar y enfoca tu atención en ese centro en la glándula pineal. Y siente cómo se expande esa vibración a todo el cuerpo. Nos movemos a la garganta. Ves una chispa de luz. Y repite conmigo. Nagibor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Una vez más. Nagibor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Una vez más. Nagibor Dorshei Judeja Kebabad Shamrem. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración en tu garganta. Y se expande a todo tu cuerpo. Vemos ahora una chispa de luz en el corazón. Y repite conmigo, vamos a hacer vibrar esa chispa de luz con Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem. Conecta la lengua al paladar y siente la energía en tu corazón vibrando. Y se expande a todo tu cuerpo. Vemos ahora un centro de energía en la boca del estómago, en el plexo solar. Y le hacemos vibrar diciendo Hasin Kadosh Verov Tufha Nadeja. Hasin Kadosh
Verov tuvcha nael adateja. Hasin kadosh verov tuvcha nael adateja. Conectar al paladar. Y haz vibrar esa energía en todo tu cuerpo. Ahora vamos a ver una chispa de luz en la zona del perineo, en toda la zona genital. Y vas a decir: Yahid ge lemhabne sohrei kedushateja. Yahid ge lemhabne sohrei kedushateja. Una vez más. Así. No. Yahid ge lemhabne sohrei kedushateja. Una vez más. Yahid ge lemhabne sohrei kedushateja. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración en ese centro de energía, en esa chispa de luz que se expande a todo tu cuerpo. Vemos en nuestros pies una chispa de luz y la hacemos vibrar diciendo: Shabbatenu kavel ushma saakateinu yodea ta'alumot. Una vez más. Shabbatenu kavel ushma saakateinu yodea ta'alumot. Una vez más. Shabbatenu kavel ushma saakateinu yodea ta'alumot. Conecta la lengua al paladar y siente esa vibración. Inspira profundamente. Y ahora vamos a llevar nuestra atención comenzando las chispas de los pies. Mantén tu lengua en el paladar y siente la vibración a medida que voy pronunciando la frase. Nos enfocamos en los pies. Shabbatenu kavel ushma saakatenu yodea ta'alumot. Nos enfocamos en el perineo. Yahid ge'e lemchabne sohrei kedushateja. Nos enfocamos en el plexo solar. Hasin kadosh verov tuvcha nael adateja. Nos enfocamos en el corazón. Barhem taharem rahamei sitkateja tamid gamlem. Nos enfocamos en la garganta. Nagibor dorshei yihudeja kebabat shamrem.
Nos enfocamos en la glándula pineal. Kabel Rinat, Amha Sagbenu, Tahareinu Nora. Nos enfocamos sobre tu cabeza. Anna Bejoach, Bedula Yamineja, Tatir Serura. Mantén la lengua en el paladar y siente esa vibración por toda tu columna central, expandida toda tu alma. Y sientes una vibración como un aura que te envuelve. Hemos activado los niveles del alma. Y hemos equilibrado toda tu energía. Ahora nos vamos a enfocar en la glándula pineal. Lleva tus ojos como si miraras el centro de tu cerebro, con cuidado que no te duelan, manteniendo siempre la lengua en el paladar. Observa tu glándula pineal y vamos a imaginar que atravesamos como una especie de túnel que se expande y vamos a ver como todo el universo, galaxias, planetas y millones de almas. Y vamos a poner nuestra intención. Tu alma está cuidada, protegida y en una altísima emoción. Vas a imaginar y poner tu intención en proyectar esta armonía que hoy sientes a todas las almas. Y ves millones y millones de chispas de luz saliendo y llegando a las demás almas. Convocamos a Metatron, Sandalphon y el alma del Mashiach para que nos asistan. Y tú solo pon tu intención y vas a decir gracias. Gracias, gracias. Con sonrisa en tus labios. Gracias, gracias, gracias. Y ese sentido de gratitud y esa intención de llevar a todas las almas eleva aún más tu nivel de vibración y de equilibrio. Y sientes ser parte del Creador, ser parte de su obra, de quienes transforman este mundo en un jardín del Edén. Inspira profundamente y vuelve a decir gracias, gracias, gracias. Y siente como con cada gratitud hay como eco de luz que nace de vos, equilibrando todas las almas. Voy a repetir en Abejoaj y de igual forma, con cada frase vas a ver como un eco de luz nace de vos y se expande como una esfera a todo el universo, a todas las almas. Abejoaj, Gedula Yemineja Tatin, Seruna. Kabel Rinadam Hasakvenu Taharein Nora. Nagivordur Sheikhut Hakevavad Shamrem. Barhem Taharem Rahamaisit Kateja Tamid Gamlem. Sin Kadosh Verov Tufhana Iladateja. Yahid Geelem Hapne Sohrei Ketushateja. Shavatenu Kavelu Shma Sakatenu. Yudea Talumot. Shamke. Inspira profundamente, sonríe y di gracias, gracias, gracias. Inspiramos. Y vamos a volver a enfocarnos en la glándula pineal y vamos a atravesar ese túnel y volver a nuestra dimensión.
Y ya sentimos nuestras manos, nuestros pies, mueve los dedos, mueve tus hombros. Inspiramos. Despedimos a Metatron Sandalfón y la del Mashiach con gratitud para que retorne a su dimensión y nosotros continuamos volviendo a la nuestra. Inspiramos. Siente tus manos, tus pies, tus piernas. Y cuando así lo sientas, abre los ojos. No te apures. Mientras tanto, les voy a repetir mi inmensa gratitud. Gracias por estar ahí. Gracias por tu compromiso y tu meditación. Muchísimas gracias, Zuli Esmeralda, por ese superchat. Que se te multiplique infinitamente. Hernán, mándame tu bendición y buenos deseos porque estoy a punto de abrir un consultorio de enfermería. Bueno, felicitaciones. El año pasado se los compartía, ahora estoy a punto de lograrlo. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Pues vamos a decir: Anabe Joag y Dulá Yumine Jatatir, Serura, Kabel Nada me Hasak Menura. Nagi Bordol Shei Judeja que Baba Shem Rem Barhem Taharem Rahamaisit Kateja también Gomlem. Sinka dos Verov Tufhana y la Tateja. Yahid Gede Mhapne Sohrei Kedujateja. Shevatenu Kavelushma Sakatenu, Yodeyat Harumon. Barusham Kevot Malhutole Olamba. Haz esto también, porque lo podemos hacer todo. Zuli, bendice. Te recomiendo Salmo 91, Salmo 145, cada uno de los días a partir de hoy, para poner esa energía correcta en tu proyecto. ¡Qué alegría! Zuli Esmeralda. ¿Te acuerdas de mí? Soy la enfermera que tenía miedo a la directora, me acuerdo. Me acuerdo. Felicitaciones. Ay, qué alegría, me encanta. Aquí has puesto otro super chat. Gracias, Zuli. Gracias de todo corazón. Ya 3 años por aquí. Pues bendiciones. ¿Ya volvieron? Pongan los pies en el piso, sin calzado. Hernán y Jamie, muchas gracias por todo el apoyo. Aquí repite Zuli. Voy diciendo, ¿eh? Gracias a todos por sus comentarios. Comenten cómo se han sentido. Vane Luis dice: saludos Hernán, Dios los bendiga, tantos milagros que me han sucedido con tus meditaciones que son indescriptibles. Pues, Baruch Hashem. Intenté comentarles uno recientemente, pero no alcanzaron los caracteres. Bueno, deje el comentario en el video. Aquí en el chat por ahí es más limitado, pero déjenlo en los comentarios abajo. Qué alegría. Pues bueno, de eso se trata esto. Comenzar a ser hacedores de cambios. Jacobo Antonio dice: toda Rabá, allen en sus bendiciones a través del hermano Hernán y todo el equipo de trabajo. Pues Baruch Hashem, querido. Gracias.
Erika, gracias por ese superchat, que se te multiplique infinitamente. Se de acá de mi hija Jocelyn, Baruch Hashem. Gracias, Ligia Torrentes, por ese super sticker. Gracias, que se te multiplique infinitamente. Al momento de despedirme, sentí sentí un corrientazo en la parte de atrás del cuerpo, dice, bueno, o sea, el Ziv. Muy bien, Rodrigo. Soprano, primera vez que me conecto, me siento muy bien con la petición, pues Baruch Hashem. Shavodov. La idea de este año es ir más a lo simbólico, a lo experiencial. Y Ana Joa, quienes llevan tiempo en el canal, sabrán que es una de las oraciones que más recomiendo y que más meditamos, junto con los 72 nombres, porque es justamente la estructura de este mundo, que oculta esta, o que condensa esta oración. Así que por eso vamos a hacer meditaciones como estas, más simples, pero igual de potentes. Muy bien, estaba leyendo. Amén por este día, dice Jorge, en todos tus rezos, peticiones, meditaciones realizadas por Hernán. Bueno, muchas gracias. Y por la comunidad que el día de hoy, un rotundo amén. Pues, Baruch Hashem. ¿Algún significado a nivel cábala soñar con eclipse solar? No sabría decirte, Jacob. El Salmo 91 ha sido de mucha bendición para mí. Gracias por compartirnos. Dice Mauro Montano. Pues gracias a ustedes por hacerlo. Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos mañana para seguir trabajando en cada uno de nosotros y seguir aportando a este mundo a través del GESE, del amor gratuito, estas bendiciones, humildes bendiciones que podemos construir cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias. Bendiciones. Que tengan un magnífico día. Hasta mañana. Hernán, yo vi esferas, dice, está muy bien. Cualquier visión forma parte de la experiencia, de la experimentación. Bien. Aquellos que no ven nada, que no sienten nada, no se preocupen. No quiere decir que no estén trabajando, ¿eh? Porque a veces me lo preguntan, yo no vi nada. No te preocupes. Sigue el proceso. Tu alma hará el trabajo. Bien. Gracias a todos. Gracias, Jamie, por estar ahí en el chat, contestando, como siempre. Infinitas bendiciones para ti. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, dice Alan Chávez. Hola Alan, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Sabes, no me da la opción de enviar superchat cuando son videos en vivo. Qué raro. Hasta que queda grabado me da la opción. Pues no sé qué podría estar pasando, mi querido Alan. Puede ser alguna configuración de tu propio, de tu YouTube. No, no sabría decirte. Pero bueno, gracias igual. Que se te multiplique infinitamente esa intención. Gracias a todos. Bendiciones. Que descansen. Hasta mañana.